Muy buenos días. Bueno, vamos continuando con el temario de historia clínica. Ahora nos corresponde hablar con respecto al plan de tratamiento. Voy a presentarles, por favor, me indican si se ve. Estoy compartiendo pantalla. Sí, doctora. Gracias. Bueno, como les indicaba, la clase anterior hemos hablado con respecto a la historia clínica, ¿verdad? Que la historia clínica debe ser un documento científico, dinámico, que tiene que ser registrado todos los datos del paciente a ser atendido, ¿verdad? Sus antecedentes sociales, médicos y dentales. Entonces, la historia clínica en odontopediatría es triangular, ¿verdad? Haciendo un resumen de historia clínica. ¿Por qué decimos triangular? Porque hay un componente más, que es el padre o madre o persona responsable del niño, porque es menor de edad. Les indiqué también que no es lineal como en los adultos. Por eso que la historia clínica en odontopediatría es triangular y por tanto tenemos que considerar esos aspectos según la edad de nuestro paciente, ¿verdad? Si es un preescolar, nos dará la información, relatará el padre o la madre. Si es un adolescente, ya el adolescente nos puede dar toda la información, siempre con el apoyo de los papás. El adolescente también requiere la autorización para realizar un tratamiento que necesita el paciente. ¿Entendido? Entonces, todos esos aspectos no se olviden de poder registrar. Hemos indicado la anamnesis, hemos indicado que se debe considerar el nombre completo, la edad, la fecha de nacimiento, si tiene una enfermedad de base, para tener los cuidados necesarios. Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que tiene el paciente. Entonces, en el punto importante de planificación, una vez realizado el examen dental, vamos a planificar qué debemos hacer en el paciente pediátrico. Generalmente la planificación debe ser integral. ¿A qué nos referimos integral? Es decir, el niño, una vez que nace, recibe el pecho materno, ¿verdad? Recibe ese estímulo positivo del entorno familiar y a medida que va creciendo, desarrollando este niño, va a iniciar con la erupción de los primeros dientecitos, que es a los 6 meses de edad, y va a completar a los 3 años de edad, ¿verdad? Con una dentición temporaria completa. Y una vez que complete la dentición temporaria completa, va a iniciar el periodo de recambio a los 6 años de edad, en el que nosotros tenemos que ver el tratamiento, planificar el tratamiento. Primeramente, por ejemplo, en la edad escolar o preescolar, con su dentición temporaria, planificar a que este niño tenga buenos dientes, dientes saludables. ¿Con qué? Con la promoción de la salud, ¿verdad? Hacer las técnicas de cepillado adecuadas, es decir, la profilaxis adecuada. Hemos aprendido utilizando el índice de placa con la pastilla reveladora. Sabemos que la pastilla reveladora es la eosina, ¿verdad? Este elemento nos va a ayudar a determinar los lugares donde el niño no se cepilla o la madre no cepilla a este niño escolar. Entonces, la responsabilidad está en los papás, que tienen que hacer el cepillado hasta que tenga una cierta motricidad este niño. Ya cuando el niño tiene motricidad, se le permite que él se cepille, ¿verdad? Pero es recomendable que la mamá sí debe cepillar
antes de acostarse en cama el niño, ¿verdad? Entonces, hasta los 7, 8, a veces hasta los 10 años, la mamá tiene que ser perseverante en cepillar los dientes, de esa manera tener una boca saludable, un paciente de bajo riesgo, cero de caries. Este niño de 3 años de edad ya puede recibir los tratamientos preventivos, como ser aplicación de sellantes, y si requiere flúor, también. Pero si este niño se cepilla con una pasta dental, es suficiente. A un niño de 3 años no es necesario aplicarle el flúor. Pero si requiere, sí se le puede aplicar. Tenemos diferentes tipos de flúor, ¿verdad? Que eso hablaremos en el tema de prevención. Pero para su información, el flúor que usamos cuando existe, por ejemplo, mancha blanca, es el flúor en barniz. Entonces, así sucesivamente, que eso vamos a ir profundizando en los temas anteriores. Ahora bien, entonces es ideal tener que nuestro niño desde que nace, cuando erupcionan los dientes, mantener los dientes saludables. Este niño con bajo riesgo va a crecer positivamente y no va a tener ninguna molestia, ¿verdad? El crecimiento va a ser normal. Ahora bien, esta planificación, es decir, se debe hacer a corto y largo plazo. ¿A qué se refiere a largo plazo? Es decir, el niño está en crecimiento y desarrollo. Va a iniciar con el recambio dentario, como es este caso un adolescente que está con los 12 años de edad. Vemos que tiene alteraciones óseas, ¿verdad? La causa puede ser hereditario, puede ser iatrogenia por haber perdido los dientes temporarios lo antes posible. Entonces tenemos que ver el factor por el que este niño, este adolescente, tiene las malposiciones dentarias. Si tiene malposición dentarias, como vemos en la figura, requiere, ¿verdad?, de una atención ortodóntica. Entonces, hacer un tratamiento integral. Y esto va a llevar a mucho tiempo, por eso se llama a largo plazo. Nosotros cuando elaboramos la historia clínica y planificamos el tratamiento del paciente, tenemos que dar esa información. ¿Cómo estamos observando su salud general? Su salud específico, que es el área donde trabajamos, en tejidos de la cavidad bucal, tejidos blandos, tejidos duros, que son los dientes, y damos esa información, indicando, por ejemplo, en este paciente que no tiene desarrollado el maxilar superior, requiere estimular el crecimiento de estos maxilares, está en recambio dentario, segunda fase, si ustedes ven, está casi con dentición permanente, es un niño o adolescente de 12, 13 años de edad. Estamos viendo que los caninos están erupcionando hacia vestibular, el central está hacia vestibular por falta de espacio. Entonces, nosotros no somos todólogos. Tenemos que hacer una interconsulta con el ortodoncista y el ortodoncista hará el trabajo que requiere el paciente. ¿Para qué? Para poder alinear estas piezas que están en mala posición, ¿verdad? Entonces, la planificación del tratamiento es para beneficiar a nuestros pacientes a corto o largo plazo. Generalmente un tratamiento ortodóntico es a largo plazo, ¿verdad? Empezamos y después, según va creciendo el niño, hasta los 18, 20 años de edad, tiene que seguir con ese tratamiento. Entonces, la importancia de la planificación, el odontólogo general tiene que planificar adecuadamente según las necesidades de cada paciente, ¿verdad? No es para todos uno solo la planificación. Tenemos que ver cómo va su crecimiento, cómo es, ver la forma en la que nos está relatando el papá o la mamá, es decir, si ellos tienen malposición dentaria, puede ser hereditario, y si es hereditario, el tratamiento es complejo, ¿verdad? Entonces, no entraremos al campo. Entonces, para poder planificar correctamente, recomendamos que los niños, desde el momento que ya están erupcionando los dientes, tenemos que estimular la motricidad, ¿verdad? Este es un niño de aproximadamente un año, año y 2 meses. Vemos la característica, cómo ya va queriendo manejar el cepillo y hay que dejarlo. Ellos no lo van a cepillar correctamente, pero sí ya estamos creando la motricidad. Y este niño, si ustedes pueden observar, está sobre las faldas de la mamá. ¿Por qué? Porque es pequeño, no quiere sentarse sobre un sillón porque para él es desconocido. Entonces tiene que ambientarse en el lugar del consultorio.
¿Cómo se va a ambientar? Empleando las técnicas que han aprendido, mostrarle, explicarle, darle una vueltita en el consultorio y va a ir aceptando de poco, ¿verdad? Entonces es una forma de poder motivar, hacer la promoción de la salud con cepillo y agua dental, les dije, y lo propio, una pasta dental para poder fortificar las estructuras dentales. Ya cuando nosotros estamos realizando el examen intrabucal, no nos olvidemos, lo primero tenemos que revisar tejidos blandos, mucosa yugal, encía, paladar duro, paladar blando, piso de boca, lengua, observar así un enfoque rápido para luego localizarnos en las estructuras dentarias y poder ver. Lo primero, cuando yo estoy haciendo el examen dental, debo contar con cuántas piezas cuenta este paciente, ¿ya? Si el maxilar superior tiene 10, ok, estoy con una dentición temporaria. Lo propio en el inferior. La suma del superior e inferior 20, entonces digo, este niño está con la dentición temporaria completa, tiene 3 años de edad, puede que la mamá me diga tiene 5 años, sí, también lo sigue teniendo los 20 dientes. O la mamá me dice tiene año y medio y ya no le creo, ¿verdad? Porque el año y medio recién está erupcionando el primer molar temporario y solo tiene 8 dientes. Entonces, para eso es importante saber la erupción dentaria. ¿Cuándo erupcionan los primeros dientes y cuándo terminan los últimos dientes, verdad? Los segundos molares superiores a los 2 años y medio, máximo hasta los 3. Entonces, para poder planificar, yo tengo que tener esa información. No sé, me he olvidado, entonces les he enseñado en la clínica que jalan el labio superior e inferior, observan el frenillo y de ahí van hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo y cuentan el número de pisos, ¿no? Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Para que yo haga una correcta planificación. Una vez que yo estoy contando, estoy observando en qué estado están estas piezas dentarias, ¿verdad? Por ejemplo, este es un paciente de alto riesgo. ¿Por qué digo un paciente de alto riesgo? Porque a simple vista veo 1, 2, 3, 4 lesiones cariosas. Entonces está más de 3 caries, se lo clasifica a los pacientes de alto riesgo. Menos de 3 caries, moderado riesgo. 0 caries, bajo riesgo, no se olvide. Entonces, la importancia para poder planificar, hacer un buen diagnóstico intrabucal de tejidos blandos y tejidos duros. Una vez realizado la evaluación de riesgo, es importante observar y estimular el daño que tiene el paciente. Para eso, insisto, es importante hacer una correcta historia clínica, en el que debemos anotar correctamente la anamnesis, la exploración clínica, como ya les he indicado, extrabucal, intrabucal. Me refiero a extrabucal ya a nivel de la facies, ATM, articulación temporomandibular, ver la apertura y cierre, más tejidos blandos a nivel de la cara, si tiene alguna cicatriz, un nevo, etcétera, etcétera. Intrabucal, lo que hace rato he indicado. Para evaluar el riesgo, cuando nosotros realizamos el examen clínico, tenemos duda, tenemos que pedir el examen complementario. ¿Y qué examen requerimos complementariamente? Las radiografías, ¿verdad? Pueden ser las periapicales, las oclusales, la panorámica, dependiendo qué es lo que yo quisiera complementar en mi historia clínica. ¿Para qué? Para que yo pueda informar a la mamá y dar el plan de tratamiento. ¿Entendido? También tenemos las radiografías de aleta de mordida. Aquí vamos evaluando este paciente de bajo riesgo, como les indiqué. Es un paciente cero caries, dientes saludables, relación molar recta, relación canina normal, diastemas, escalón distal por primer canino y por mesial del canino superior, los espacios primarios, ¿verdad? Todo eso hemos hablado en erupción. Entonces, todas esas características yo tengo que valorar en mi paciente para poder dar la información correcta a los padres y realizar mi plan de tratamiento. Riesgo alto es aquel que les he dicho, más de 3 caries,
tengo que valorar la profundidad de la lesión y la localización de la lesión. ¿Dónde está localizado? Por ejemplo, aquí en el incisivo lateral tenemos una caries mesio-proximal. Entonces yo registraré en el plan mesio-proximal, grado 2. Veo la profundidad porque está en esmalte y dentina, ya está cavitado. El tratamiento que realizaré será una resina. Ahora en la pieza 5.1 veo caries por mesial y distal, igual registro. Veo que está muy profundo colocando una cucharita, entonces tengo duda, tomaré una radiografía, ¿verdad? Por la profundidad de la lesión cariosa, para ver el espesor de dentina que está cerca a la pulpa. Si está muy cerquísima, tendré que hacer una endodoncia, ¿verdad? Entonces, para todo eso, yo tengo que planificar. Y así sucesivamente. Entonces, no nos olvidemos la importancia de localizar la lesión cariosa y la profundidad de la lesión cariosa para realizar el tratamiento que requiere el paciente. Es importante hacer una evaluación de riesgo cariogénico en los pacientes de mediano y alto riesgo, sí. Que esto está en función a las características del niño. ¿A qué me refiero con respecto a las características del niño? Es decir, importante hacer un correcto llenado de su edad. Valorar la edad del niño. Si es un preescolar, me colabora muy poco, mis tiempos operatorios será corto, y quién va a ser mi comunicador, la mamá, el papá o la persona apoderada, ¿verdad? Si es un escolar, sí, el niño nos puede dar pautas de las molestias que tiene. Y si es un adolescente, la información va a ser más exacta, él nos indicará el lugar exacto y registraremos correctamente, ¿verdad? Entonces es importante la edad de nuestro paciente. ¿Por qué es importante la edad? Para poder ver el periodo de recambio, para podernos comunicar correctamente, ¿verdad? Y ese niño preescolar hay que estimular creando hábitos saludables, ¿verdad? Una buena higiene bucal, con cepillo pasta dental, el tiempo de cepillado, recomendar al escolar y al adolescente de 3 minutos, recomendar un cepillo adecuado con cerdas suaves. ¿Para qué? Para que se cepille correctamente. Entonces, todas esas recomendaciones tenemos que dar para que ese niño tenga una boca saludable. Y esa información que estamos transmitiendo, el adolescente lo va a captar perfectamente, lo propio el escolar, y es el promotor de mejorar la salud bucal en su entorno familiar. Otro factor importante para el riesgo cariogénico es la cantidad de saliva estimulada, ¿verdad? Se ha indicado, por ejemplo, cuando el niño está dando, la mamá está dando de lactar, los primeros meses hasta el 6º mes, y a veces el niño empieza a salivar mucho. Es decir, es un manifiesto en el que ya va a empezar a hacer la erupción de los primeros dientes a los 6 meses. Pues hay mucha saliva. Dicen, mi hijo está babeando mucho, no sé qué pasa, o está queriendo enfermar, y hay mamás que no saben. Entonces, una manifestación en el que ya va a empezar a brotar los dientes temporarios, ¿verdad? Entonces, es importante conocer estos factores. O puede que en algún niño que va a hacer la erupción no tiene ninguna salivación. Puede tener alguna enfermedad sistémica, por ejemplo, pacientes serostómicos. Hay niños que reciben quimioterapia, ¿verdad? Entonces, esos elementos también hacen que disminuye el flujo salival. Entonces, son factores que nosotros tenemos que saber manejar adecuadamente. ¿Para qué? Para tener un diagnóstico específico. Sabemos que en la saliva está el microorganismo, ¿verdad? El Streptococcus mutans. El niño nace libre de bacterias, libre de microorganismos. Lo adquiere. ¿Por qué lo adquiere? Por el entorno familiar. Es decir, el papá o la mamá tiene una mala salud bucal y le besan en la boca o cerca de la boca, entonces el microorganismo va a ir a ingresar a esa estructura sana. Y cuando erupciona los dientes, va a ir a localizarse en el tejido duro, que es el diente. Y si la mamá no le hace el cepillado, ¿qué va a empezar? A generar la desmineralización de ese esmalte, como es la mancha blanca,
y posteriormente se inicia la cavitación. La causa, por no tener esa información, por no hacer un aseo adecuado, ¿verdad? Entonces la situación se va complicando y el niño ya a los 6 meses, 1 año, ya está con la caries de primera infancia por no tener el cuidado adecuado la mamá o el papá o la persona responsable de ese nuevo ser. Entonces, en el riesgo de caries es importante la capacidad buffer de la saliva. Es decir, aquel niño que tiene bastante saliva en la boca, muy poco tiene caries, les diré. ¿Por qué? Porque le sirve de autolimpieza. Si nosotros, hay algunas mamás que posiblemente en este grupo están, han visto que los dientes inferiores son menos cariados que los superiores. ¿Por qué? Porque los dientes inferiores están con bastante saliva y les sirve de autolimpieza. En cambio, los superiores no mucho. Entonces empieza la caries de primera infancia, más en los dientes anterosuperiores. Entonces, esa es la razón. Entonces, es importante el riesgo cariogénico. Y para poder determinar el riesgo cariogénico, lo que estamos aprendiendo en la cátedra es, en la primera visita, hacer el control de la placa bacteriana, ¿verdad? Para poder orientar, explicar y decir que sí, mi hijo se cepilla 3 veces al día, hasta 4 veces, pero hay que indicar que no se cepilla bien, ¿no? Entonces, esta película se ve visible para poder explicar y decir que no se está cepillando bien. En este biofilm, en esta placa bacteriana, hay miles de microorganismos. ¿Qué están haciendo? Desmineralizando la estructura del esmalte. Son dientes que recién han hecho erupción. ¿Por qué les digo que recién están haciendo la erupción? Vemos la flor de lis, ¿verdad? Son dientes permanentes que están en proceso de recambio. Es un niño que tiene 7 años de edad. Vemos cómo están estos incisivos llenos de biofilm, llenos de placa bacteriana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar este biofilm con un cepillo y pasta dental y agua. Entonces, de esta forma vamos a ir motivando, creando el hábito de un buen cepillado y para que este niño mantenga los dientes sanos y saludables. Esa es la finalidad de la profilaxis. Entonces, ya me adelanté un poco, los factores de riesgo cariogénico. La actividad de la caries lo va a tener el bebé o el niño preescolar por la transmisión horizontal o vertical de los padres o de los hermanos o de la nana que está a cargo de ese niño preescolar. Otro factor también es el nivel socioeconómico bajo, es decir, hay mamás que manifiestan, por ejemplo, no tengo para comprar una pasta dental, no tengo para comprar un cepillo, pero sí tiene para comprar un chicolá, para ir a una fiesta, para ir al parque, sí, sacan de donde sea para ir a la diversión, ¿verdad? Pero para su aseo personal siempre ponen excusas. Y esos pacientes que dicen no tengo para comprar, son pacientes que tienen más riesgo de caries, porque a veces es la flojera o no han recibido la información adecuada, creen que, bueno, ¿qué es un cepillo? ¿En qué va a afectar? ¿No? Entonces, a veces es la ignorancia del padre o de la madre que no ha recibido esa información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Concientizar. ¿Cómo vamos a concientizar? Mostrándole con la pastilla reveladora, enseñándole un buen cepillado, correcto cepillado, que debe cepillarse mínimo 2 veces después del desayuno y antes de dormir, y si es un adolescente 3 veces, el tiempo de cepillado, la frecuencia de cepillado. Entonces, todo eso es un factor importante, ¿verdad? Transmitir esa información. Otro factor, la alimentación, la dieta, ¿verdad? Para eso es importante preguntar, a ver, cuénteme en el día qué come su niño. En un día, no me acuerdo. O esto, ok, no es correcto esa su alimentación, no es nada saludable. Si nos dice, su desayuno es un pilfrut, un chicolate y su galleta. A media mañana otro pilfrut. O dice, bueno, yo le doy una Coca-Cola y después una galletita. O dice, le doy una hamburguesa y su Coca-Cola. Y a media mañana eso se sirve. A mediodía no quiere
servirse la sopa, quiere una golosina, etcétera, etcétera. Entonces, y a media tarde, su Coca-Cola, perdón, y alguna otra masita. Y en la noche, toma leche, o a la inversa, ¿no? A primera hora toma leche, y en la noche le encanta la Coca-Cola. Toma la Coca-Cola y se duerme. Entonces ahí, ¿cuántos momentos de azúcar? Más de 3 momentos de azúcar. Entonces, ¿qué tenemos que indicar a la mamá? Que baje los momentos de azúcar. Si tiene 6 momentos de azúcar, que baje a 5. Y después que baje a 4. Y después que baje a 3. Y así sucesivamente que mejore su dieta. Tiene que tener ese niño una dieta fibrosa y saludable. ¿A qué me refiero fibrosa y saludable? Comer alimentos naturales, frutas, verduras, etcétera, etcétera. Entonces, si el niño va a comer una dieta saludable, vamos a tener una buena salud bucal, ¿verdad? Importante también les dije las características de la saliva. Y si el paciente es portador de una aparatología ortodoncia, sea esta removible o fija, tiene que ser más riguroso en su cepillado, ¿verdad? Entonces, esos aparatos a veces hacen acúmulo de mucho biofilm o placa bacteriana y va a tener problemas de las piezas dentales, va a empezar mancha blanca, cavitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, para informarles es importante también que ustedes sepan qué funciones cumple la saliva en la cavidad bucal. Sabemos que la saliva es un protector del huésped, es decir, protege las superficies de las piezas dentales. Favorecen la autolimpieza, es decir, como les indiqué, si el niño tiene mucha saliva, va a servir de autolimpieza como un lubricante. La saliva tiene la capacidad para neutralizar los ácidos. Cuando el niño se sirve cosas muy ácidas, entonces va a ir neutralizando. Si inicia la desmineralización, va a remineralizar. ¿Por qué? Porque la saliva está saturada de calcio, fósforo e hidroxiapatita. Tiene propiedad antibacteriana. Entonces, si hay bastante saliva, va a cumplir esa función. La saliva, como les indiqué, inhibe la desmineralización dental y favorece la remineralización. ¿Por qué va a favorecer la remineralización? Porque tiene calcio, tiene fósforo, hidroxiapatita. Entonces, no se olviden, sí cumple un rol importante en la cavidad bucal la saliva. Pacientes serostómicos, pacientes con poca saliva, pueden tener problemas en las piezas dentarias. Por tanto, viendo todas esas características, observando nuestro paciente cómo están las estructuras dentales, vamos a hacer nuestra planificación de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Esta planificación del tratamiento tiene que ser integral y personalizado. ¿A qué me refiero personalizado? Cada paciente es un mundo aparte, es decir, no podemos copiar de una historia clínica para mi otro paciente, porque el otro paciente puede ser de alto riesgo, el otro de mediano o el otro de bajo riesgo. Entonces, para cada paciente, yo tengo que planificar y personalizar según las características que he observado durante la elaboración de la historia clínica. ¿Para qué planifico? Para mejorar la salud y la calidad de vida del paciente pediátrico, ¿verdad? Entonces no es copia, yo copio esto y voy a seguir copiando para mi otro paciente. No es así la planificación. Entonces la planificación se planifica de acuerdo a la edad del paciente, al requerimiento del paciente. ¿Por qué planificamos? Para que tenga una buena salud, ¿verdad? Vamos a eliminar la enfermedad existente y vamos a pedir una buena prevención con unas nuevas técnicas de cepillado, mejorar su cepillado y eliminamos la enfermedad, ¿verdad? Dentro de la planificación es importante también preguntar si el paciente ya tuvo una experiencia anterior o un tratamiento anterior, o el paciente viene por primera vez porque tiene una urgencia, tiene un absceso, ha recibido un trauma, o cuál el motivo de consulta, ¿no? Entonces, en la planificación también cumple un rol importante el motivo de consulta. En caso de urgencia, debemos de solucionar en esa sesión la urgencia, porque como su nombre indica, ese problema
hay que dar solución. ¿Por qué viene de urgencia? Porque tiene un proceso infeccioso o tiene un trauma, se ha caído de la bicicleta, como el domingo era el día del peatón, de la bici se cayó, ha habido fractura del borde incisal con exposición de esmalte, dentina o pulpa, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que primero conversar con el papá, decir qué pasó, me da la información y luego alivio, porque el papá está ansioso, la mamá está empezando a llorar y esa ansiedad va a transmitir al paciente, ¿verdad? Al niño que es un escolar. Entonces todo eso tenemos que cuidar en el momento que nos visitan para la atención odontológica. Acá tenemos una figura en la que yo puedo hacer un examen intrabucal y veo que la mayoría de los dientes están bien, solo el primer molar inferior está con fractura de esmalte y bueno, yo tengo que ir preguntando desde cuándo está así. Nos dirá hace un mes, hace 5 años, no le molesta y está así. Y si no le molesta, tiene dentina de reparación, lo dejamos porque si este niño ya tiene 8 años, dentro de unos 6 meses ya va a empezar con el recambio dentario. Vemos que ya tiene el primer molar permanente, luego el segundo molar temporario, tiene los incisivos centrales en proceso de recambio. Entonces, todos esos factores tengo que ir observando, registrando adecuadamente para que yo pueda planificar lo que requiere el paciente. ¿Ok? Bueno, el plan de tratamiento del paciente debe ser breve, completo y específico. ¿A qué me refiero breve? Hacer el diagnóstico, hacer el tratamiento que requiere. Y el tratamiento, por ejemplo, tendré que poner si es un grado 1, resina fluida. Si es un grado 2, se compromete o lesión de esmalte y dentina y está cavitado, registraré una resina. Y si en mi diagnóstico está esmalte, dentina y pulpa comprometida, en el tratamiento colocaré radiografía, posible endodoncia, ¿verdad? Entonces, con la radiografía veré cuánto de longitud radicular tiene. Si tiene más de 2/3, endodoncia. Si tiene menos de 1/3, exodoncia indicada, porque ese diente ya lo va a cambiar, va a exfoliarse ya. Entonces tengo que ver el germen permanente, cuánto de longitud de raíz tiene igual. Si tiene más de 2/3, sí, ese diente en un mes ya lo va a cambiar, pero si tiene menos de 1/3, diré, bueno, esto le va a llevar por lo menos 6 meses más. Entonces yo tengo que hacer un tratamiento provisional y hacer el seguimiento, cómo va evolucionando esa lesión. Entonces es importante dentro de la presentación del plan de tratamiento establecer una secuencia de los actos operatorios a realizar en cada cita. Hay que evitar las improvisaciones. ¿A qué me refiero evitar las improvisaciones? Yo he elaborado un plan de tratamiento para mi paciente. Tengo que hacer las explicaciones correctas y necesarias para que ese papá, mamá pueda firmar el consentimiento informado. Si yo informé y después hago otra cosa, puedo tener problemas legales. Y en esa cita es importante informar todo lo que se requiere hacer, ¿verdad? Es decir, el tiempo requerido. Si voy a hacer una pulpotomía, requiero de 1 hora. Si yo hago un sellante, requiero de 15 minutos. Hay diferencias, ¿verdad? Para una pulpotomía, ¿qué tengo que hacer? Colocar anestesia, aislamiento, preparar la cavidad, localizar los cuernos pulpares, eliminar el techo, lavar, secar, fijar, colocar la medicación y hacer la obturación definitiva. Son varios pasos, ¿verdad? En cambio, para el sellante, requiero tener un buen diagnóstico, como por ejemplo, pieza recién erupcionada, pieza sana, realizo la profilaxis, aíslo, aplico el ácido grabador, el adhesivo y el sellante y polimerizo. Son tiempos operatorios cortos, ¿verdad? Porque son tratamientos preventivos y es ideal que el niño tenga esos dientes sanos y saludables, menos traumáticos. Pero si por descuido llegó a un tratamiento más complejo, tenemos que realizarlo.
y tenemos que darle información correcta a los padres. Entonces, presentar a los padres 2 planes de tratamiento. Importante. Son 2, es decir, estos planes son alternativas que debe conocer el padre de familia. Es decir, nosotros podemos hacer 2 bosquejos para poder informar. Uno ideal. ¿A qué me refiero el ideal? Explicar todo lo que hemos visto en su examen dental. ¿Cuánto tiempo va a durar ese tratamiento? ¿Qué materiales tengo que usar? Etcétera, etcétera. Y el costo, ¿cuánto va a costar? Ahora, si es un paciente de alto riesgo, puede que el papá diga, no tengo esa cantidad de dinero, el tiempo no tengo disponible. Yo vine solamente a que me lo revise y le cure el dientecito de arriba que se queja mucho, no deja dormir, ¿ok? Pero recomendarles que sí también requieren esos otros dientes, porque si no los hace curar, va a llegar al mismo y va a costar más. Entonces es importante dar alternativas de tratamiento. Por ejemplo, si el paciente presenta una caries de 4º grado, por ejemplo, una necrosis, sí o sí mínimo requerimos 3 sesiones para hacer la limpieza biomecánica, ¿verdad? De la endodoncia. Más la obturación, 4 sesiones. Y si solo vino por eso, el paciente por ese proceso inflamatorio, hay que indicar que debe venir mínimo 4 sesiones y el costo es tanto. Y a veces dice el papá, si es un dientecito, ¿por qué tantas veces va a venir? ¿Por qué me está cobrando tanto? Entonces hay que explicarle, estoy cobrando esto porque necesito otro tipo de instrumental, requiero más material, es un tratamiento delicado. Aparte de esto, yo para hacer una endodoncia requiero de radiografía, posiblemente una conductometría y el posoperatorio, ¿verdad? Por eso es el costo. Entonces tenemos que explicar, porque no sabe el paciente, no ha estudiado, ¿verdad? Para hacer esos tratamientos, entonces tenemos que explicar con un lenguaje sencillo, claro y concreto. ¿Entendido? Entonces ahí es la diferencia. Paciente de bajo riesgo, dientes sanos, saludables, podemos aplicarle el flúor. Paciente de alto riesgo, con muchas caries, tiene un aumento de volumen, un proceso absceso que está madurando y va a ir drenando. La causa, posiblemente puede ser la lesión cariosa. Otra causa, que cuando era niño estaba aprendiendo a gatear, se golpeó los dientes, se cayó de cara y no se dio cuenta la mamá. Entonces esta pieza está con necrosis a nivel radicular y ha empezado a crecer este aumento de volumen porque las defensas del paciente están bajo, entonces está complicando su salud. Y la mamá viene porque tiene esa bolita, dice, no tiene una cosita aquí, tengo, no sé qué le ha pasado, de un día para otro ha aparecido. ¿Por qué? Porque la mamá no le revisó. Recién le revisó cuando estaba con un aumento a nivel del labio, ¿verdad? La importancia de que estos niños nos visiten al consultorio a partir del 1.5 años, 2 años, y así sucesivamente. Crear la consulta periódica, ¿no? Si es un paciente de bajo riesgo, puede visitarnos 2 veces al año. Si es un paciente de alto riesgo, 3 a 4 veces al año. Entonces, las visitas son más frecuentes de los pacientes de moderado y alto riesgo. ¿Para qué? Para hacer el seguimiento de estas lesiones que presentan, ¿ok? Entonces, dentro de la presentación del plan de tratamiento, es amplio el tratamiento, les diré, pero les estoy dando algo más específico para que ustedes puedan entender. Creo que en las otras materias que ya han pasado les han dado a profundidad. Como les estoy insistiendo, debemos utilizar un lenguaje sencillo para que entienda la madre o el padre sobre la información, las ventajas y el riesgo de tratamiento que puede surgir para ese paciente, ¿verdad? Yo tengo que clasificarlo según que estoy viendo, como ya les he indicado. Hacer un diagnóstico adecuado. Y para eso yo tengo que usar el instrumental adecuado, ¿verdad? El que usamos comúnmente es un espejo, un explorador y nuestra visión directa o indirecta con el espejito para ver el estado de salud bucal de nuestro paciente. Esta visión tiene que ser lo suficiente y necesario para poder dar el diagnóstico y el tratamiento. Importante también el tratamiento, indicar cuánto tiempo vamos a estar con el niño.
a la semana 2 veces, durante un mes, 2 meses, no sé, todo eso tenemos que explicar. Número de tratamientos aproximados por visita. Si es un escolar, por ejemplo, o es un adolescente. Si en ese adolescente tengo que hacer 8 sellantes, pues trabajaré por cuadrantes, ¿verdad? Empezaré por el cuadrante superior derecho, sellaré todos los premolares y molares sanos, luego me voy al izquierdo superior, luego al inferior izquierdo y termino en el derecho inferior. Entonces, en ese niño adolescente puedo hacer en 2, 3 citas. Pero si mi niño es de 4 o 5 años de edad, la primera cita hago 1 y veo cómo es su comportamiento. Si me colabora, la siguiente haré 2 y así sucesivamente. Yo empezaré a hacer los tratamientos según la edad y la colaboración del paciente. ¿Entendido? Y una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico, para nuestro plan de tratamiento hemos elaborado, es importante también elaborar el consentimiento informado. ¿En qué consiste el consentimiento informado? El consentimiento informado es dependiendo del diagnóstico que yo tengo. Si es un paciente de bajo riesgo, el papá, la mamá, tiene que leer lo que yo he escrito. Señora, por favor, lea. Estos son los trabajos que debo realizar, primeramente en forma verbal. Y la mamá dice, ¿sabe qué? No he entendido. Ok, aquí tiene, léalo. Le estoy informando los trabajos que requiere, el tiempo de tratamiento que tiene que visitar a la consulta, el costo, para que su paciente, su niño, tiene muchas caries y va a estar con 0 caries. Durante un mes, será 2 meses, 3 meses, no lo sé. Entonces eso ya determina el profesional, ¿verdad? Entonces el paciente lo va a leer y está siendo informado y explicado de los procedimientos que requiere el paciente, ¿verdad? En el consentimiento, los datos tienen que ser verídicos, fiables y confidenciales del paciente. Nosotros no podemos decir, bueno, Perico Pérez tiene esto y Patricia Muñoz tiene esto. No podemos dilatar a mi colega de trabajo, no. Eso es confidencial. Paciente profesional, y eso queda, ¿entendido? Entonces, toda la información que nos transmite el padre, la mamá, queda registrado en la historia clínica y confidencialmente el profesional sabe. Hacemos un juramento hipocrático, ¿verdad? Que eso tenemos que respetar. Una vez que el padre, la madre ha leído y ha entendido, dice, sí, estoy de acuerdo, doctor, doctora, haga el tratamiento que requiere mi hijo, pero quiero que esté todo bien, que su boquita mejore, que coma, porque le duelen los dientes, no se sirvan los alimentos. Muy bien, señora, usted está de acuerdo. Este consentimiento tiene que firmar usted, porque su niño es menor de edad y yo como profesional firmo. Entonces, a partir de ahora yo empiezo, son tantas sesiones y usted tiene que ser puntual y de esa forma vamos a trabajar. Dar las instrucciones el primer día en el que la madre acepta y firme el consentimiento, ser muy puntuales. Entonces ahí la mamá dirá, sí, evidentemente, muy bien, yo voy a cumplir. Hay mamás que son muy puntuales y tenemos que respetar el horario que se les ha dado, no podemos hacer esperar. Un ratito, por favor, señora, me espera, y pasó el ratito de media hora. Y la siguiente viene la mamá y dice, esa doctora no me atiende puntual, yo voy a llegar tarde, ¿verdad? Entonces tenemos que tener puntualidad. ¿Entendido? No se olviden, la puntualidad de una persona hace mucho. Y por ende, como somos profesionales, entonces el paciente dice, el doctor es puntual, yo voy a llegar tarde, no me va a atender, me va a hacer esperar hasta el último paciente y voy a estar toda la tarde o toda la mañana en su consulta, entonces prefiero llegar ahora, ¿verdad? Pero si el doctor llega tarde y dice, no, yo voy a llegar tarde, el doctor no está, en vano voy puntual. Pues hay que evitar esa situación. Hay que hacer lo posible en ser puntuales. Y de preferencia,
Las atenciones en los preescolares, 15 minutos se recomienda. En los escolares, media hora, dependiendo del trabajo que vamos a hacer. Ahora, ese escolar tiene una endodoncia. ¿Qué vamos a hacer? Lo tenemos que hacer por partes. Tengo que preparar ya mi mesa operatoria. Se sienta el paciente, hago la profilaxis e inmediatamente hago la apertura, lavo, seco, medico y despacho. Es suficiente los 15 minutos. Ese preescolar va a venir unas 5 veces. ¿Por qué? Porque nos colabora muy poco. ¿Entendido? Pero si fuera un escolar, un adolescente, igual puedo usar 15 minutos, puedo hacer más. Esa pieza hago la apertura, cierro, puedo hacer otra piecita más limpiando una lesión cariosa, inactivando esa lesión. Puedo hacer 2 procedimientos. ¿Entendido? Entonces, dependiendo a la colaboración y cooperación de nuestro paciente. ¿Ok? Ahora, muy bien. Tenemos que saber también para hacer una planificación terapéutica las fases. ¿A qué me refiero con fases? Hay 4 fases importantes para tener éxito en nuestra planificación terapéutica, dependiendo de que mi paciente sea bajo, mediano o alto riesgo. Para todos es igual. Lo primero, debemos de determinar la situación de la salud bucal de nuestro paciente. ¿Cómo vamos a determinar la situación de salud bucal? Por medio de una correcta historia clínica, llenado adecuado, una historia clínica completa, en el que yo he observado tejidos blandos, examen extraoral, intraoral, he llegado a mi diagnóstico. Tengo dudas, tengo que tomar una radiografía, un examen complementario, que puede ser radiografía periapical, aleta de mordida, oclusal o requiero panorámica, cualquiera, para poder determinar la situación bucal de ese mi paciente y poderlo clasificar si es un paciente que requiere muchas sesiones, pocas sesiones. En base a eso yo voy a hacer mis fases de tratamiento. La segunda fase, no nos olvidemos, es la fase de profilaxis. Sea este paciente de bajo, mediano o alto riesgo, todos los pacientes reciben una fase profiláctica. ¿Qué quiere decir fase profiláctica? Hacemos el control de placa, ¿verdad? Enseñamos a cepillar. A eso me refiero. Si es un preescolar, puede estar hasta 3 visitas con ese procedimiento. Si es un adolescente, una sola visita ya él nos capta. Un escolar igual. Entonces, la fase profiláctica puede ser de una sesión, puede ser 2 o máximo 3 sesiones. Que algunos, los que han empezado un inicio en la clínica, elaborando historia, les está llevando 2 hasta 3 sesiones, ¿verdad? A eso se refiere. Estamos elaborando la historia y a la vez está haciendo la profilaxis. El niño está aprendiendo a manejar correctamente el cepillo. Una vez que hemos hecho la fase profiláctica, hacemos las medidas preventivas si es que requiere el paciente, es decir, aplicamos sellantes, aplicamos flúor. Pero si el paciente tiene lesiones cariosas, ¿qué vamos a seguir? La tercera fase sería la fase restauradora. Para poder rehabilitar ese diente cariado, siempre es importante trabajar en un diente saludable, es decir, con un buen cepillado. Entonces, limpiamos, cepillamos la boca y luego empezamos a preparar la cavidad. Pues no nos olvidemos que tenemos que ser cuidadosos en trabajar y hacer correctamente los pasos para tener una planificación terapéutica adecuada y saludable. Y vamos a tener éxito en la rehabilitación. Pues una vez que hemos conformado la cavidad, realizaremos la protección y luego la rehabilitación, ya sea con resina o un material que requiere, ¿verdad? Y una vez concluido todos esos procedimientos, vamos a hacer la fase de mantenimiento. Es decir, el paciente de bajo riesgo debe visitar cada 6 meses, es decir, 2 veces al año o 1 vez al año. El paciente de mediano y alto riesgo cada 3 meses o 4 meses, 3 a 4 veces al año. Si ustedes ven, entonces vamos a ir haciendo un seguimiento. ¿Para qué? Para que ese niño que era alto riesgo baje a bajo riesgo y a un principio va cada 3 meses y después va a ir 1 vez al año. ¿Por qué? Porque hemos bajado su riesgo de caries, ¿verdad?
Entonces es importante, no se olviden, las fases de planificación, esas 4 fases es importante que sepan. Entonces, la primera fase, determinación de la situación de la salud bucal. ¿Cómo vamos a determinar? Realizando un examen extra e intrabucalmente, observamos cuántos dientes son, si todos los dientes están sanos, ok, paciente de bajo riesgo, este niño está perfecto, requiere aplicar sellantes y damos de alta en 2 sesiones. Así de sencillo, ¿verdad? No nos olvidemos en esta fase, la siguiente, la profiláctica, que es importante, motivar que esa pinturita rosada o el doble tono ayuda mucho a motivar a que los niños mejoren su cepillado. En esta fase profiláctica, como les he indicado, es importante evaluar su técnica de cepillado, ayudar a mejorar su cepillado. Al ayudar, vamos a mejorar, eliminar la placa bacteriana, y una vez que estén los dientes sanos, si requiere un tratamiento preventivo, como son los sellantes, se los aplica. Importante también en los pacientes de bajo riesgo, recomendar su dieta. Tienen que tener una dieta saludable, preguntar cuántos momentos de azúcar tiene. Ideal, 3 momentos solo tenemos que tener, ¿verdad? Y la fase restauradora, como les he indicado, cuando el paciente requiere un tratamiento, como en este caso, paciente de moderado riesgo, tiene una lesión cariosa en el canino temporario. ¿Qué tenemos que hacer? Conformar la cavidad y luego hacer la rehabilitación con la resina. Luego tiene malposición dentaria, entonces tenemos que hacer interconsulta con el ortodoncista para que le haga la ortopedia, ¿verdad? Con los brackets o con las plaquitas removibles que ustedes están aprendiendo en ortodoncia. Importante a esta edad orientarla el tipo de oclusión. Ya cuando están empezando a cambiar, estamos hablando de oclusión de angle 1, 2 o 3, ¿verdad? No nos olvidemos eso, que hemos repetido bastante. Y también en la clínica estamos viendo esa situación para no equivocarnos en el diagnóstico de la oclusión. Ahora bien, la fase restaurativa. Una vez que hemos conformado la cavidad, hemos protegido, tenemos que devolver la forma anatómica del diente. No se olviden, la superficie oclusal no es plano. Tiene cúspides, tiene rebordes marginales, tiene fositas, surcos, etcétera, etcétera. Nos tenemos que dar la morfología adecuada para evitar problemas a nivel de la articulación temporomandibular, evitar los ruidos, los clips, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Cuando a veces en la adolescencia hacemos cualquier cosa, ¿qué va a pasar? Que este niño va a tener problemas a lo futuro, ruido o clip articular. Entonces tenemos que hacer una restauración acorde a la anatomía de la pieza. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay más preguntas, entonces la fase de mantenimiento, como les he indicado, puede ser 2 veces al año o 4 veces por año. 2 veces al año en los pacientes de bajo o mediano riesgo, 4 veces por año los de alto riesgo, para ver si han disminuido, han mejorado su cepillado, si ya no tienen caries, porque hemos hecho ya la rehabilitación de esas piezas. Entonces, vamos a la fase de mantenimiento, ¿verdad? Tienen que ser las revisiones periódicas individualizadas para cada paciente. Hacer un refuerzo en la educación para la salud. ¿Cómo vamos a hacer el refuerzo? Realizando la profilaxis y aplicándole flúor si requiere, ¿verdad? Mejorar la dieta y hacer una exploración clínica para detectar nuevas lesiones cariosas, nuevas lesiones patológicas. Puede haber en tejido blando, en encía, puede haber gingivitis, porque el niño está en proceso de problema de recambios hormonales. Entonces está con una dentición permanente, puede ver las gingivitis porque no se cepilla correctamente. Entonces hay que ver toda esa situación en la fase de mantenimiento y seguir insistiendo que tiene que mejorar su cepillado. Ahora, si tiene un primer molar que ha erupcionado, tiene un niño que de 6, 7 años de edad, vemos que el primer molar está con mancha blanca, hacemos la profilaxis de todos los dientes y específicamente en la pieza 6 aplicamos el flúor en barniz, ¿no? Y se recomienda que no debe cepillarse durante 24 horas ese lugar, el resto sí,
¿Para qué? Para que el flúor mejore ese esmalte, ¿no? Y remineralice mejor esa estructura dental. Entonces, todo eso tenemos que observar para recomendar en la fase de mantenimiento. O las obturaciones que hemos hecho, ya sea con amalgamas o con resinas, que estén bien, que no haya recidivas. Entonces vamos en la fase de mantenimiento y decir, bueno, ok, estás manejando bien tu cepillado, felicidades, ¿no? Hay que estimular. Sigue adelante con ese mismo empeño. Entonces el niño acepta y dice, bueno, la doctora me felicitó, está bien mis dientes, llega feliz a la casa, ¿verdad? Entonces es importante el estímulo positivo. Les es recomendado que en la clínica manejen los stickers. Muy pocos están manejando los stickers. Cómprense stickers para poder motivar mejor al paciente pediátrico. Entonces, la etapa de planificación del tratamiento debemos de evaluar el riesgo que tiene el paciente, ¿verdad? Siempre tenemos que tener una filosofía preventiva y posteriormente la filosofía de rehabilitación y controles periódicos. No se olvide, como primer punto. Ahora también podemos encontrar en la fase de planificación de tratamiento cuando existe urgencias, como les dije al inicio. La urgencia puede ser por un aumento de volumen, la urgencia puede ser por trauma o puede ser por un proceso infeccioso severo, ¿verdad? Tengo que analizar, diagnosticar correctamente. Si requiere un examen complementario, lo realizo para hacer mi planificación de esa urgencia que presenta el paciente. ¿Ok? En este caso, la niña viene a la consulta porque tiene ese aumento de volumen. Entonces, ¿qué se hace? ¿Es necesario colocar anestesia? No, porque es un proceso infeccioso. Sabemos que la anestesia no va a hacer efecto. Más al contrario, lo va a neutralizar, ¿verdad? Y vamos a generar mayor ansiedad al niño. Si yo tengo el diagnóstico que es una necrosis de la pieza dental, hago la apertura directamente. Hago una buena profilaxis, apertura por palatino y va a empezar a hacer el drenaje, ¿no? Va a ir eliminándose esos gases, si hay contenido purulento, va a ir saliendo y solo ingreso 1/3, no puedo ingresar todo. Lo lavo seco y dejo abierto ese hasta 48 horas o 24 horas, dependiendo del cuadro. Indico a la mamá, mañana me visite, la siguiente vuelvo a lavar, entro 2/3 y sello. Tengo que medicar. Entonces, y así de esa manera se va solucionando las urgencias o emergencias que se nos presentan en la práctica. Otro factor que no tienen que olvidarse es control de la infección bucal. ¿Cómo vamos a hacer el control de la infección bucal? Por medio del control mecánico y químico, ¿verdad? ¿A qué me refiero el control mecánico? Usar cepillo y pasta dental. Control químico, podemos usar la clorexidina, los enjuagues bucales para eliminar la placa bacteriana. ¿Entendido? Tenemos que disminuir la infección primeramente porque hay muchos microorganismos en la cavidad bucal. Y luego tenemos que mejorar su dieta, tenemos que inactivar las lesiones que están activas, ya sea con COVID o otro elemento de material de obturación provisional, y refuerzo del huésped. ¿A qué me refiero? Refuerzo del huésped aplicando flúor. Siempre y cuando que todas las piezas activas están inactivadas. De esa forma, el control de la infección va a disminuir. El control de las afecciones no resueltas como urgencias. Por ejemplo, la mamá no vino, lo dejó y el paciente viene a su consulta. Puede que esas afecciones pueden ser muy severas, como ser necrosis, abscesos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tratamientos más complejos, como ser las endodonsis, ¿verdad? Como se dice, tratamientos pulpares o tratamientos quirúrgicos. Tenemos que hacer un drenaje en caso que haya trismus, etcétera. Son controles ya de afecciones mucho más avanzadas. Tenemos que realizarlo, aliviar esa molestia que tiene el paciente, ¿verdad? Para una vez eliminado la afección, realizamos la rehabilitación y rehabilitamos todas las piezas que están activas. Se hace la endodoncia y posteriormente de la endodoncia haremos una incrustación o una corona. Importante control de la oclusión. No podemos hacer una oclusión muy elevada porque vamos a tener problemas de ATM. Y como sexto punto sería el monitoreo inmediato o mediato, como les indiqué. Se evalúa el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio. Yo planteé esto y lo he logrado y me siento
feliz, ¿verdad? Y por ende el papá también va a irse feliz porque dice, bueno, ahora ya no me va a molestar, sí le voy a indicar que debe cepillarse los dientes 2 o 3 veces al día. Entonces va a ir contento. Entonces eso es lo que tenemos que lograr en las fases